Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo tema. Hoy les voy a hablar acerca de la salud cardiovascular y el top de los 5 alimentos que te van a ayudar a cuidar tu corazón. Imagínense que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial y es la que causa 17.9 millones de muertes por año. Estas enfermedades constituyen un grupo de trastornos que afectan el corazón y los vasos sanguíneos. Más de 4 de cada 5 muertes se deben a aterosclerosis, que es la que ocasiona los infartos al corazón, y accidentes cerebrovasculares, que es lo que nosotros conocemos como derrame cerebral. Los factores de riesgo más importantes son la mala alimentación, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Yo creo que todos hemos escuchado hablar del colesterol y hoy les voy a explicar mucho sobre él porque es el principal causante de cada una de estas enfermedades. El colesterol es una sustancia muy necesaria en nuestro cuerpo, ya que la necesitamos para la producción de hormonas sexuales, para el metabolismo de la vitamina D, para la producción de sales biliares que nos van a ayudar con la digestión de las grasas y para la absorción de calcio. Sin embargo, existe un colesterol bueno que llamamos HDL y un colesterol malo que llamamos LDL, pero esto realmente no es así. Les voy a explicar. El problema es cuando el colesterol se encuentra en cantidades elevadas en el lugar equivocado. ¿Dónde? En nuestras venas y arterias. En nuestro cuerpo existen dos carritos que transportan el colesterol a través de la sangre, ya que él por sí solito no se puede transportar. Esos dos carritos son el HDL y el LDL. El HDL son las lipoproteínas de baja densidad y el LDL son las lipoproteínas de alta densidad, y ellos transportan el colesterol. El HDL transporta el colesterol de los tejidos, es decir, de las venas, de las arterias, hacia el hígado para que sea utilizado como fuente de energía y para producir otras sustancias. Pero el LDL transporta el colesterol del hígado hacia los tejidos, lo cual es perjudicial si se empieza a aumentar su contenido en sangre. ¿Por qué? Porque la acumulación de este en las venas puede ir generando una obstrucción que no va a permitir el paso de la sangre hacia los diferentes órganos y tejidos, especialmente hacia nuestro corazón y nuestro cerebro. Nuestras venas normalmente deben de ser así, deben de ser limpias y por acá normalmente pasa la sangre tranquilamente. Pero cuando ya se empieza a formar una placa de colesterol que se llama placa de ateroma, es precisamente por el aumento de este LDL y porque si la sangre va a mucha velocidad, es decir, tenemos una hipertensión arterial, los vasos sanguíneos van a estar más sensibles a un deterioro, van a estar predispuestos a que ese colesterol se quede pegadito de las paredes. Y cuando se pega una partícula de colesterol, ahí empiezan entonces a llegar también sustancias del sistema inmune, como algunos macrófagos, y se va formando una placa que obstruye el paso de la sangre. Entonces va creciendo la placa, va creciendo hasta que se obstruye por completo. Y eso no permite el paso de sangre con nutrientes para nuestro corazón y para nuestro cerebro. Por lo tanto, ese tejido al que iba esa sangre se muere, esa partecita del cerebro, esa partecita del corazón mueren. Ahí es cuando las personas empiezan a sentir un dolor de cabeza muy fuerte o un dolor en el pecho muy fuerte, van al médico y les dicen, señor o señora, usted está infartado, o les hacen un TAC y una tomografía y se dan cuenta, Dios mío, tú tienes un accidente cerebrovascular, tenemos que actuar de inmediato. Entonces, cuando decimos que a alguien le dio un infarto o un derrame cerebral, realmente es que tenía una obstrucción en sus venas y en sus arterias debido a la acumulación de colesterol LDL. Así que el problema está cuando tenemos un colesterol LDL muy elevado y un colesterol HDL muy bajito. ¿Cómo hacemos entonces para evitar esto o para tratarlo en el caso de que ya tengamos ese diagnóstico? Primero, es indispensable la realización de ejercicio físico de cualquier tipo, aeróbico, anaeróbico, de fuerza, de resistencia, pero que sea frecuente, por lo menos 3 veces a la semana o 150 minutos a la semana.
Segundo, debes evitar totalmente el consumo de alcohol y de tabaco o ir disminuyendo su consumo paulatinamente. Y tercero, te voy a dar el top de los 5 alimentos con más evidencia científica que te van a ayudar a reducir el colesterol LDL entre 20 y 40 miligramos por decilitro. El primero, alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 e insaturados, como por ejemplo el conocido aceite de oliva. Tú le puedes adicionar una cucharada de aceite de oliva a tus ensaladas todos los días y con esto ya tendrás el aporte suficiente para poder tener ese beneficio. Segundo, alimentos ricos en fibra como beta-glucanos. Entonces aquí vas a utilizar 10 gramos de psyllium disuelto en agua todos los días, puede ser en ayunas y antes de acostarte, o por ejemplo la avena y la cebada, una de las dos o las dos, 60 gramos por día, que eso equivale aproximadamente a unas 8 cucharadas. La puedes preparar con fruta, con bebida de almendras o con leche, no hay ningún problema. Tercero, las semillas de linaza, las debes de consumir enteras. ¿Qué cantidad? Aproximadamente 40 gramos. Esto equivale a 4 cucharadas. ¿Cómo las puedes consumir? Las puedes adicionar a las ensaladas, las puedes hacer con arroz, las puedes adicionar encima de un pollo, una carne, no hay ningún problema. Cuarto, las almendras. La cantidad adecuada son 40 gramos, que equivale a 4 cucharadas. Estas las puedes consumir como snack, también las puedes consumir en crema de almendras, untadas por ejemplo en fruta o en alguna tostada de arroz, o también las puedes adicionar en las ensaladas o comértela con la avena y la fruta. Ahí puedes hacer esas mezclas interesantes y obtener el beneficio. Y por último, el aguacate. ¿Qué cantidad? Más o menos 220 gramos al día o un aguacate por día. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les hayan gustado estas recomendaciones, que las pongan en práctica. Déjame saber en los comentarios si ya sabías, si ya estás consumiendo alguno de estos alimentos. Suscríbete a mi canal para que sigas recibiendo información. Te mando un gran abrazo. Bye.